cultura es el tejido que nos une, es memoria, es arte y es sobre todo una expresión humana en constante evolución. Hoy nos encontramos en una nueva frontera donde los algoritmos y la creatividad se entrelazan. No estamos hablando de ciencia ficción, sino de la estrategia digital es cultura. Una apuesta por entender cómo la tecnología puede potenciar nuestros saberes. En este episodio de Marketing 5.0 Plus analizaremos cómo la inteligencia artificial está transformando los procesos culturales en Colombia, desde la optimización de tareas tediosas hasta los desafíos éticos que plantea la vampirización de la creatividad humana. Según el libro Inteligencia Artificial, discusiones amplias desde lo cultural, aquí se recogieron algunas ideas para provocar conversaciones pendientes que impulsa el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. De acuerdo al documento, la IA no debe verse solo como una amenaza, sino como una herramienta facilitadora de procesos en sectores como la animación, los videojuegos y los contenidos transmedia. Este archivo digital recomendamos consultarlo. Hoy, en Marketing 5.0 Plus, analizaremos cómo la IA puede potenciar los procesos culturales sin invisibilizar nuestras raíces. Para ello, tenemos una mesa de lujo. Olivia Gómez, agente cultural, tecnóloga en gestión empresarial y desarrollo comunitario, creadora de proyectos vitales como La Casa de Colores, La Ponchera de Libros y la corporación Iguana Palabra. Y Jorge Gutiérrez, publicista, agente cultural, profesor de teatro y danza, quien nos dará la visión desde las tablas y la comunicación creativa. Yo soy Jairo Molina y esto es Marketing 5.0 Plus. Comencemos. Bienvenido a Marketing 5.0 Plus. Marketing 5.0 Plus, el podcast donde las tendencias evolucionan. Soy Jairo Molina Camargo y juntos escribimos el futuro. Olivia, bienvenida a Marketing 5.0 Plus. Muchas gracias por la invitación, Jairo. Olivia, en el libro del Ministerio se menciona de que la alfabetización digital no es solo aprender a usar una herramienta, sino una forma de construcción de memoria. Desde tus proyectos de cultura, de lectura y desarrollo comunitario, usar la IA para archivar y potenciar los saberes locales sin que estos terminen siendo homogeneizados o borrados por el sesgo del algoritmo. Bueno, Jairo, te cuento de que Iguana Palabra, o sea, la corporación Iguana Palabra es una defensora de la palabra desde su tradición, desde su hacer, desde su acervo. Eso es lo que hace Iguana Palabra. Pero también tiene la conservación de los libros y la palabra en la literatura. Sí. Pero cuando ya hablamos de la parte digital y también tenemos oralidad, que está entrando en la literatura, es ahí donde entra un papel fundamental lo digital. Hay partes donde se puede llevar la literatura, la palabra, en una forma digital, como son, como en la música, como en la poesía, que se lleva también una parte que no podemos llevar al actor, al poeta, y pues lo podemos llevar a una comunidad por parte de un audio o algo que tenga ambientación para escucharlo. Y la IA potencia un poco más en lo que es la imagen de la palabra. Podemos convertirlo en imagen, una oralidad, como un cuento y una leyenda. Se puede dibujar y transformar con la IA ese cuento que los niños imaginen y llevarlo a la IA, convertirlo en una imagen digital divertida para ellos,
sin que se pierda la esencia de lo que ellos quieren y llevarlo a potenciarlo a hacer una imagen digital. Y entonces ahí donde nos puede ayudar la IA con dibujos, porque no tenemos un estudio de estos grandes de ediciones dibujantes como son los estudios Jewel o Disney o otras cosas. Y los niños sí pueden hacerlo. Y bueno, tienen un poco más manejo, donde dices tú que cuando hacemos alfabetización, nosotros ya no estamos alfabetizando, estamos dentro del proceso. Ya los chicos saben mucho, bastante, que diría yo, y ya ellos saben hacer ya una imagen, saben hacerlo. Entonces es canalizar lo que ellos saben y llevarlo a hacer un producto que sirva y que se quede en el tiempo y que no se vaya. No se va a perder nunca la oralidad, pero siempre integrándolo a la comunidad. Se puede llevar por medio de imágenes. Es un poco tedioso llevar como como yo que trabajo en la calle, para llevar un televisor, para llevar algo que me ocupa tanto espacio y también pues es llamativo. Tendría que tener muchas cosas muy potenciales para poder llevarlo a la calle así con la ponchera. Pero sí lo puedo decirle, bueno, pueden buscar en las redes sociales de Iguana Palabra, para no hablarte de otro, de Iguana Palabra o en el YouTube de Iguana Palabra, y pueden ver todas estas historias, la pueden ver con proceso de la IA, porque sí lo he hecho, estoy empezando a hacerlo, y me fue muy bien llevando lo que es la oralidad con el cuento del guacamayo que yo tengo, lo llevé a la imagen. Y bueno, también tuve las asesorías que me hicieran el movimiento con el cuerpo, pero nunca dejando la oralidad, porque dije, no, yo no quiero diálogos aquí, sino llevarlo a la oralidad. Que vean la imagen, sí, de lo que yo me imagino, de lo que me imaginé y de lo que dibujé, para que eso se convirtiera en una imagen digital. Pero lo conseguí y me pareció muy satisfactorio ver un producto como este. Genial. Olivia, este documento que mencionamos hace un momento de la inteligencia artificial propuesto o desarrollado por el Ministerio de las Culturas, se menciona que para grupos rurales o pescadores la IA podría optimizar mapeos de clima o procesos productivos. En tu rol como gestora en la Casa de Colores, ¿cómo visualizas una apropiación digital que no sea traumática y que realmente sirva para fortalecer la economía popular y creativa de las comunidades? La economía. Bueno, te cuento de que hay muchos factores cuando dice el cine. Ellos mismos, pues, la tecnología, los niños tienen ahora este aparatico que se llama celular y podemos potencializar desde ahí, encaminarnos, canalizarlos para que lleven esto, llevarlo a hacerlo una herramienta, no algo como que lo uso y se quedó ahí. No, vamos a potencializarlo como herramienta tecnológica para lo que van a hacer mañana más adelante, porque obviamente esos niños se divierten, se entretienen, investigan mucho más. Y el que le gusta la pintura, pues yo creo que va a potencializar mucho esto, lleva que su dibujo se tenga movimiento. Eso es mágico porque lo viví, lo viví hace poco haciendo esto, y llevarlo a la tecnología y que otras personas lo vean, me parece genial. Y lo que es la economía, pues sí, ya esa es otra cuestión, porque no manejo lo que es la economía, la popular, porque lo llevo, intervengo en la comunidad con estos procesos. Y no te sabría decir cómo intervendría la economía, pensando que los niños puedan producir esto mañana más adelante, sería genial. Pero sí, a llevar una mente sana, sí podría decirte que sí se puede mover una economía mucho mejor que ahora. Ok. Le consultamos también a una de las personas que ha sido parte de ese proceso creativo de Iguana Palabra, La Ponchera de Colores, y ahora también un
un proceso que viene adelantando en temporada de carnaval, que es Congolé, y que está también detrás de ese proceso creativo Jorge, el popular Quique. Y aprovechamos y le preguntamos a Quique, uno de sus asistentes en este proceso, la IA puede producir contenidos masivos a bajo costos, pero el libro advierte, el libro que mencionamos advierte el riesgo de la pereza intelectual y el plagio. Entonces, ¿cómo equilibrar el uso de la IA en el marketing cultural para que sea una herramienta de zero waste, es decir, cero residuos, que potencie la estrategia sin sacrificar la originalidad que solo el pensamiento crítico humano aporta? Esto nos respondió Quique. Creo que la clave está precisamente en la expresión que utilizas, zero waste. No entender la inteligencia artificial como una fábrica de contenidos, sino como un sistema para reducir desperdicios creativos y liberar energía para aquello que realmente requiere inteligencia humana. Hay dos desperdicios frecuentes que hay en el marketing cultural, que es el primero sería el tiempo que se invierte en las tareas mecánicas, en las que hay que hacer una recolección de datos, configurar de pronto contenidos. Y la otra es el talento que se invierte en repetir esas fórmulas. La inteligencia artificial puede ayudar a eliminar el primero, o sea, lo del tiempo, pero no debería reemplazar el segundo, o sea, el talento que se invierte en ejecutar las tareas. Cuando una compañía teatral, un colectivo de danza o un proyecto comunitario utiliza la inteligencia artificial para redactar 20 versiones de un comunicado, por ejemplo, organizar una base de datos de públicos o generar propuestas visuales, está ahorrando recursos. Ahí la tecnología cumple una función ecológica: menos tiempo perdido y más tiempo para la creación. El problema aparece es cuando la inteligencia artificial deja de ser asistente y se convierte en autor o autora, porque la originalidad no surge de producir más contenido, surge de formular mejores preguntas. Este trabajo pertenece al pensamiento crítico y a la sensibilidad humana. Yo propondría una especie de regla para el marketing cultural contemporáneo. La inteligencia artificial produce los borradores y el ser humano produce el significado. Por ejemplo, si utilizas la inteligencia artificial para generar alternativas de textos, tú como ser humano decides qué historia merece ser contada. Si la inteligencia propone diseño, el ser humano identifica cuáles representan realmente la identidad del proyecto que se está realizando. Si la IA sirve para automatizar procesos, el humano sirve para construir relaciones. El riesgo de la pereza intelectual que mencionas aparece cuando dejamos de cuestionar lo que la máquina produce. Una campaña cultural puede volverse perfectamente eficiente y al mismo tiempo completamente irrelevante. ¿Por qué? Porque la cultura no compite por cantidad de contenido, compite por capacidad de resonancia o capacidad de poder resonar en la gente. Una publicación hecha con inteligencia artificial puede obtener muchísimas visualizaciones, muchísimas, pueden ser muchos vistos, pero una historia auténtica construye pertenencia y son cosas muy diferentes. De hecho, en proyectos artísticos y comunitarios, yo
sugeriría una metodología muy sencilla. Investigar con seres humanos. Organizar toda esa investigación con la inteligencia artificial. La creación con criterio humano, o sea, elegir qué decir, qué callar, por qué hacerlo y evaluar todo ese proceso críticamente. Preguntarse siempre, ¿esto refleja una experiencia real o simplemente parece interesante? Si simplemente parece interesante, ahí, cuando tú encuentras esa respuesta, ahí la IA sí está siendo invasiva. O sea, ya está tomando un papel que no le corresponde. Por eso no creo que el futuro del marketing cultural esté en producir más contenido. Creo que estará en producir contenido con más verdad. Y quizás sea la mejor definición de un uso inteligente de la inteligencia artificial en cultura. Utilizar la tecnología para ahorrar esfuerzo mecánico, de modo que podamos invertir más energía en pensar, en sentir, en investigar y en crear aquello que ninguna tecnología puede vivir como nosotros, como seres humanos. La inteligencia artificial puede reducir los residuos operativos del proceso creativo, pero la autenticidad, la memoria, la intuición estética y la responsabilidad ética siguen siendo tareas profundamente humanas. Bueno, y también desde el teatro, como Quique también es experto en esto, le consultamos cómo él cree que la IA puede ser una aliada en la dramaturgia o la escenografía, o corre el riesgo de convertir el acto teatral en algo predecible o carente de ese propósito interno o deseo que solo tienen los seres vivos. Esto nos respondió Quique. La observación del maestro Ricardo Borges toca uno de los debates más profundos que enfrenta el arte escénico. Mi respuesta sería que la IA puede ser, como te dije anteriormente, una aliada extraordinaria para el teatro, pero difícilmente puede sustituir aquello que conlleva el núcleo mismo del acto teatral. El teatro ocurre cuando una presencia humana se encuentra con otra presencia humana. No es solamente un intercambio de información ni una sucesión de acciones, es un acontecimiento vivo, irrepetible y cargado de incertidumbre. Cada función es distinta porque quienes la realizan y quienes la observan son distintos. Ahí es donde reside gran parte de su fuerza. La inteligencia artificial puede colaborar en múltiples niveles. Puede proponer estructuras dramatúrgicas. Puede generar variaciones en las escenas que se estén realizando. Puede ayudar y mucho en las investigaciones históricas o antropológicas. Puede diseñar bocetos escenográficos, puede crear atmósferas sonoras y visuales, que eso es muy, pero muy importante en esta época, en este momento que estamos viviendo. Organizar el material documental de procesos creativos. En ese sentido, funciona como una herramienta de amplificación de posibilidades. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre generar posibilidades y tener una necesidad expresiva. Cuando la IA
responde preguntas técnicas, estimula la creación. Cuando empieza a responder las preguntas existenciales del proceso artístico, ahí es donde aparece el peligro. Pienso además que en los proyectos que yo he venido realizando sobre la memoria colectiva, identidad y movimiento, allí la materia prima no es la información, sino la experiencia compartida, los procesos de reconstrucción de memoria o incluso las búsquedas alrededor de las diferentes expresiones. Si no hay una comunidad que encarne esos recuerdos y los transforme, no les otorga ningún sentido. La IA puede ayudar a ordenar testimonios, construir guiones o imaginar dispositivos escénicos, pero no puede reemplazar el momento en que una persona mayor cuenta una historia que había guardado durante décadas, ni el instante en que un cuerpo encuentra un gesto que expresa algo que las palabras no podían decir. Tal vez podríamos formularlo así de esta manera. La inteligencia artificial puede producir formas. El teatro produce presencia. La inteligencia artificial puede generar discursos. El teatro genera encuentros. La inteligencia artificial puede simular emociones, porque sí puede hacerlo. Pero el teatro transforma emociones vividas en experiencias compartidas. Es un modo de comunicación emotiva directa e irreemplazable. Por eso no veo una relación de competencia entre ambas. Más bien me imagino un escenario donde la inteligencia artificial ocupe el lugar que antes ocuparon otras tecnologías, recuerdo, o que también pues siguen utilizándose, la imprenta, por ejemplo, la iluminación eléctrica, cuando eso empezó el teatro y que las luces eran un recurso muy valioso. Pero en la medida que todo ha ido progresando, hemos encontrado que también el video y los sistemas digitales reemplazaron eso, y en muy buena forma, que son herramientas poderosas, sí, pero siempre van a estar subordinadas a una pregunta esencial, que el ser humano necesita que decir cosas aquí, en el momento, ahora, en este espacio, frente a otros seres humanos en el mismo espacio, esa comunicación directa. Mientras esa pregunta siga viva, el teatro conservará algo que ninguna máquina puede sustituir completamente, que es la presencia de un deseo encarnado que se manifiesta en tiempo real ante una comunidad. Y quizás sea precisamente esa fragilidad que no se puede repetir lo que hará al teatro aún más valioso en la era de la inteligencia artificial. Olivia, retomamos. Para ir cerrando este capítulo, ¿alguna recomendación adicional que nos quiera mencionar sobre la IA desde su experiencia? Bueno, te podría decir una gran recomendación, pues los padres, más que todo, sería la recomendación para ellos siempre estar pendiente a lo que vayan a hacer, al contenido que ellos tienen, siempre revisar, porque el niño que le gusta eso sí va a llevar la imagen como él la quiere, pero ahí hay una guía. Para eso está, pues los padres siempre tienen que estar pendientes a lo que él hace y lo que yo también hago para que eso se haga bien. Porque hay cosas, palabras,
para que ellos sepan también que no pueden hacer plagio, para que no puedan hacer cosas que sean distintas, para hacer cosas distintas y que ya uno tiene conocimiento y ellos van a implementarlo y pues somos la guía, pero más que todo para los padres, porque esto, aparte de que tienen que hacer algo como que producción, pero tienen que investigar mucho y se pueden encontrar con cosas que no son o que no tienen, ellos no tengan el discernimiento para decir, bueno, esto sí es bueno, esto es malo, o hay cosas que tengan que ver como la música, colocarle y vayan a tener un problema o vayamos a tener un problema por intervenir una canción que no hay permisos. Olivia, muchas gracias por acompañarnos, Ted y a Quique, en este espacio de Marketing 5.0 Plus. Muchas gracias a ti por la invitación. Antes de irnos, una recomendación cinematográfica que se cita en el libro del Ministerio como el gran ejemplo de la personalidad de la IA. 2001, Odisea del Espacio de 1968, de Stanley Kubrick. A través del personaje de HAL 9000, la película nos invita a reflexionar sobre la inteligencia sin cuerpo y sin deseos propios. Es una pieza esencial para entender por qué, aunque la IA sea hábil, la subjetividad y el sentido del mundo siguen siendo un patrimonio exclusivamente humano. Casi medio siglo después, 2001, Una Odisea del Espacio tiene nuevo tráiler desde su estreno en 1968, y es que el clásico de ciencia ficción de Stanley Kubrick vuelve a la gran pantalla en Reino Unido. Open the pod bay doors, Hal. El clip de unos 2 minutos reúne algunas de las secuencias más emblemáticas de la película, acompañadas de la tremenda banda sonora de la cinta. Además aparecen citas de cineastas como Alfonso Cuarón o Christopher Nolan. Jan Harlan, productor ejecutivo de Kubrick, describe el clip como el mejor tráiler de la película, y es que el vídeo se ha lanzado con motivo del reestreno del largometraje en los cines del Reino Unido, donde llegará remasterizada digitalmente el próximo 28 de noviembre. Además de la proyección de 2001, Una Odisea del Espacio, las estrellas Keir Dullea y Gary Lockwood participarán en una mesa redonda para comentar la obra magna de Kubrick. Un nuevo tráiler que ha servido para recordar escenas históricas del cine. La conclusión de hoy es clara. La IA es una herramienta potente para los procesos culturales siempre que sea mediada por el filtro ético y humano. Gracias a Olivia y a Quique por este diálogo necesario. Recuerden, lo digital es cultura, pero la esencia es nuestra gente. Esto fue Marketing 5.0 Plus. Desde este momento puedes escucharnos en YouTube, SoundCloud y seguir nuestro contenido en nuestro sitio web marketing50plus.site. Nos encontramos en el próximo episodio.